Hola, hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo en que hemos estado reflexionando acerca del Sermón del Monte. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes de Tlaquepaque. ¿Qué les parece si oramos antes de continuar? Padre Celestial, le damos gracias en este día por permitirnos estar delante de ti. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas con poder. Toma mi mente y corazón y que solo palabras tuyas salgan de mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno poderos saludar nuevamente. Estamos en el estudio del Sermón del Monte. Estamos teniendo reflexiones acerca del mismo. Y ahora hemos estado hablando de la parte del Padre Nuestro que el Señor Jesús enseña a sus discípulos. Cuando ellos le piden, enséñanos a orar. Pero tenemos que recordar que el Padre Nuestro es una oración que habla sobre una relación familiar, padre e hijo. Y no es una invitación a hacer una vana repetición, sino a aprender a orar. Sí, sus discípulos del Señor querían aprender a orar y por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero lo primero que tenemos que recordar es que ¿a quién nos estamos dirigiendo? Estamos hablando del Padre Nuestro, una relación en la gracia del Padre, mediante el Señor Jesucristo, en que somos adoptados como hijos de Él. Y por lo tanto, como hijos, debemos santificar el nombre de nuestro Padre con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es santo. Y por eso también debemos anhelar su reino, vivir en su reino. Su reino debe ser evidente en nuestras vidas, porque así podemos reflejar quién es Él para nosotros. Debemos hacer su voluntad, y es en nosotros donde debemos empezar. Al ser nuestro Padre y Rey, también le pedimos que Él nos provea el pan nuestro de cada día. Y debemos darle gloria porque Él es fiel, porque es nuestro proveedor y con un corazón agradecido debemos siempre darle gracias en nosotros. Hoy estaremos hablando en la siguiente parte del Padre Nuestro, que es perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, esta es una petición necesaria, pero que nosotros debemos tomar seriamente en cuenta. ¿Por qué? Porque solo un corazón arrepentido, un corazón que debe de existir en el Hijo de Dios, cuando ofende al Padre. Jesús enseña, perdónanos. Esta enseñanza del Señor Jesucristo de pedir perdón no es una sugerencia, es un mandato. Tenemos que pedir perdón por las ofensas que cometemos contra Él. Si tenemos dudas, si recordemos que cuando ofendemos al Señor, nuestro corazón lo siente. El mismo Sermón del Monte al principio nos confronta con nuestra realidad interior y sobre todo nos recuerda que el Padre que tenemos es santo, santo, santo. Y si decimos que crecemos en santidad, es que estamos santificando su nombre. Es decir, que estamos caminando en esa luz. Y en lo que más caminamos en esa luz, más se evidencia nuestra realidad. Sí, entre más nos acercamos al Padre, más se evidencia nuestro pecado. Pero ahora, esto es una gracia maravillosa, porque ahora la entendemos. Él nos alcanzó para salvación. Y por lo anterior, somos perdonados en esta gracia. Pero esto solamente puede venir de un corazón que ha sido vivificado, de alguien que camina en esta santidad,
como debemos de vivir. Como el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Sabemos que somos un pueblo santo porque Dios nos apartó para ser su pueblo especial. Pero también este pueblo santo es un pueblo que tiene un proceso de transformación en su vida. Sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Pero una pregunta que surge en esto es, ¿por qué hemos de pedir perdón si Cristo ya nos perdonó? Y la respuesta es muy sencilla y simple, porque Cristo lo manda. Él dice, oren pidiendo perdón. Perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras ofensas. Y segundo, porque en la relación del Padre y el Hijo, en las ofensas es importante un arrepentimiento necesario y confesión al Padre. Esto es parte de una sana relación. El apóstol Juan, si buscamos en el capítulo 1, por favor, en el libro de Juan, la primera carta de Juan, nos dice la Escritura que, dice la palabra de Dios, voy a buscarlo en su Biblia, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10 de primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algo importante que debemos entender. Juan está hablando a creyentes de la iglesia de su tiempo y los exhorta a andar en luz. Pero ¿qué significa andar en luz? Significa andar en el Padre Celestial. Y andar en Él y en la luz es tener comunión. No solo con Él, sino unos con otros. Pero si decimos, como dice el pasaje, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es mentiroso. Y por lo tanto, su palabra no está en nosotros. Y nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, entendamos esto. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando tú afirmas que no tienes pecado, estás diciendo que Dios es mentiroso y su verdad no está en ti. Estar en la verdad es estar delante del Señor, y estar delante del Señor es una oportunidad en que más nos acercamos y Dios nos muestra nuestra realidad. Podemos decir, Padre, perdóname. Perdóname por mi orgullo. Perdóname por la vanidad de mi corazón, por mis pensamientos malos. Perdóname. El Espíritu Santo nos redarguye. Y termino esta parte con esto. David, el ungido de Dios, conforme al corazón del Señor, en el Salmo 51 abre su corazón por el pecado que había cometido con Betsabé y la muerte de su esposo. Y él lo expresa pidiendo perdón. Y en muchos otros salmos expresa esa necesidad de ser cubierto por la gracia de Dios. ¿Quién es David? Una persona convertida, un salvo por la gracia. No dijo él, yo soy el rey, ya en su gracia no necesito pedir perdón. No, él dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. El autor a los Hebreos, en el capítulo 4, también nos habla en el sentido de la relación con el Padre. Fíjense, es hermoso este pasaje. En capítulo 4, versículo 14 al versículo 16 de Hebreos 4, dice, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De qué no se puede compadecer? ¿Sí? Que no pueda compadecerse de qué? De nuestro pecado, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es el acercarse? Es el acercarnos ¿a qué? A pedir perdón, a poder ir delante de su presencia y decir, Señor, es mi debilidad, te fallé, perdóname. Y en esta confianza recibimos esa sanidad. Amados, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar ese perdón que es la extensión del perdón logrado en Cristo Jesús en la cruz. Ahora, la segunda parte es importante. Dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos deben. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dimensionamos lo que Jesús está pidiendo o enseñando a cómo debemos pedir perdón. Amados, estamos diciendo que la gracia incondicional que yo recibí del Padre en Cristo Jesús, al haber sido perdonado y salvado, es la misma que yo debo aplicar a mi prójimo. Y esto hace cortocircuito a muchos. ¿Saben por qué? Porque esa dimensión en la cual Jesús nos llama es en la cual nosotros debemos orar y aprender a hacerlo. La oración es congruente. La forma de orar enseñada a sus discípulos es a personas que tienen una relación personal con el Padre en Jesucristo. Son los pobres en espíritu que han reconocido su necesidad interior y les duele, la lloran y han recibido la gracia por medio del sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio vicario. Por lo tanto, amados, son personas que han nacido de nuevo y que viven la bienaventuranza, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Al haber recibido misericordia, debemos saberla dar. ¿Por qué? Porque la hemos recibido de Dios. Jesús no tiene ningún inconveniente en que oremos, así como nosotros perdonamos. ¿Por qué? Porque hemos recibido su misericordia. Es la evidencia del amor de Dios en nosotros. Jesús nos da un ejemplo. Él nos platica la historia de un rey que trajo a cuentas a sus siervos. Uno de ellos, cuando lo trajo a cuentas, le debía una millonada, más o menos 13,200 millones de pesos. Imaginan 13,200 millones de pesos. Y el Señor le dijo, a ver, ven, págame lo que me debes. ¿Y qué ocurrió? Que este hombre le dijo, pues no tengo con qué pagar. Entonces el Señor dijo, a la cárcel vendan todo lo que tiene, su familia, todo para que pague. Y este hombre clamó, Señor, dame tiempo, quiero pagarte. Y el Señor le dijo, te perdono todo lo que debes. ¡Wow! ¿Se imaginan? Este hombre salió feliz de la reunión con su Señor y saliendo se encontró un consiervo suyo y le dijo, me perdonaron toda mi deuda, pero tú me debes y no te preocupes, no te voy a cobrar. ¿Ocurrió eso? No es así. Dice la Escritura que cuando vio al otro consiervo, se le echó encima y lo tomó del pescuezo y le dijo, págame. ¿Y saben cuánto le debía a este hombre? Le debía
una cantidad risible comparada con los 13,000 millones de pesos que le debía. Le debía 22,000 pesos. Le debía 100 salarios mínimos. Y el otro tenía una deuda enorme en talentos. Lo tomó del pescuezo, como no le podía pagar, lo metió a la cárcel. ¿Qué ocurrió? Que sus compañeros de chamba dijeron, mira lo que hizo. Este que ha sido perdonado le exigió al otro y lo metió a la cárcel. Y fueron y le dijeron a su señor lo que había ocurrido. Y entonces este señor mandó a llamar a su siervo y le dijo, Mateo 18, por favor, Mateo 18, capítulo 18, versículos 32 al 34. El Señor le dijo a su siervo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Amados, ¿qué ocurrió? Dice el verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esta es una situación bastante difícil. Este hombre que había recibido perdón, un perdón de una deuda impagable, fue incapaz de perdonar una deuda pagable. Por eso su señor le echó en la cárcel hasta que pagase todo lo que debía. Amados, tenemos que reflexionar esto, amigos. La deuda que nosotros teníamos, ¿sí?, con Dios era impagable. Por eso es que debemos de pensar, ¿qué ocurrió? Miren lo que dice Jesús en el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Amado, somos llamados a perdonar de todo corazón, así como el Padre nos ha perdonado. Dios te ha dado el perdón en Cristo Jesús y debes de vivir ese perdón. La deuda, cualquier deuda que pueda tener a alguien contigo, cualquier ofensa, no se compara a la que fuimos perdonados en Cristo Jesús. Por lo tanto, los que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos la capacidad para dar ese perdón. El perdón que Dios nos ha dado. Si no lo hacemos, entonces no hemos conocido el perdón de Dios. Dios en su gracia y amor envió a su Hijo Jesucristo para pagar nuestra deuda impagable. No tenemos ningún mérito, aún la fe nos es regalada. No hacerlo, no aplicar esta misericordia es no tenerla. Finalmente, vivir en el perdón que Dios nos da. Creemos que Dios nos ha perdonado, pero a veces nos cuesta trabajo vivir el perdón. Sí, y a veces estamos dándole vueltas a alguna situación en nuestras vidas y no experimentamos el perdón de Dios. Y aun cuando se lo confesamos, seguimos manejando esa falta de perdón. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ese es un acto muchas veces de arrogancia. ¿Por qué? Estamos diciendo, Dios, aunque sabemos que me perdonaste, aún no puedo experimentar ese perdón. Yo te animo a que humilles tu corazón. Que humilles tu corazón y puedas de veras vivir el perdón de Dios para poder darlo a otros. Yo espero que sepas que el Señor te ha perdonado. Y si has creído en Jesucristo como Salvador de tu vida, Él te ha perdonado. Y puedes dar ese perdón.
y puedes quitar cualquier carga de tu vida para vivir perdonado. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Dios, experimentar tu perdón. Pero también, Señor, para poder darlo, disfrutarlo y ser dignos hijos de un Padre no solo santo, sino inmensamente misericordioso, rico en misericordia. Gracias, Padre, en Jesucristo. Amén. Amados, quiero anunciarles que en las próximas 2 semanas estaremos suspendiendo nuestras reflexiones de entre semana y regresaremos en la primera semana de enero. Tomaremos este tiempo para prepararnos, disfrutar este fin de año. Deseamos que pasen también una Navidad llena del Señor, disfrutando lo que significa la Navidad, que es el regalo de Dios para nuestras vidas, y un fin de año lleno de reflexión y gratitud al Señor porque nos permite vivir este año. Dios les bendiga y podamos estar siempre en contacto pronto.